¿Estás pensando en emigrar a España o vivís como emigrado en este país? Entonces quédate en este video porque voy a estar hablando de todo lo que tiene que ver con la reforma del reglamento de extranjería, el nuevo reglamento de extranjería y esos aspectos importantes que hay que tener en cuenta, y también respondiendo muchas de las dudas que surgen. Es un tema que se ha estado hablando muchísimo en redes sociales, en medios de comunicación, y sé que probablemente estés en esa incertidumbre de ¿me aplica? ¿No me aplica? ¿Cuándo empieza a regir? ¿Me va a afectar? ¿No me va a afectar? ¿Qué cuestiones tengo que tener en cuenta? Bueno, todo eso te lo voy a estar intentando responder en este video. Así que quédate y seguime. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Por si todavía no me conocen, yo soy Micaela, vivo en España hace más o menos 4 años, soy argentina, soy abogada de allá y acá me especialicé en extranjería y en recursos humanos y gestión laboral. Actualmente trabajo como consultora migratoria y también como orientadora laboral y de empleabilidad. En este canal van a encontrar información de trámites, extranjería, migración, vida y trabajo en España, algo de viajes también, un poquito de todo. Les muestro tanto cosas más técnicas de a lo que me dedico y lo que tiene que ver justamente con los trámites y gestiones de extranjería, como también con la búsqueda de empleo en este país, pero también cosas por ahí del día a día, mis opiniones y mis perspectivas. Dicho esto y sin más dilaciones, vamos con el video. Bueno, hablemos primero de el reglamento de extranjería, este nuevo reglamento que se ha publicado en España. Se publicó el 19 de noviembre del 2024, aunque salió ya en el boletín oficial, en el BOE, el texto definitivo, el 20 de noviembre. Yo había hecho algún video anterior con el borrador que nos había llegado unos meses antes para informarnos un poco hacia dónde iba la reforma. Pero bueno, ahora ya con texto definitivo en mano y ya estando publicado, me parecía importante traerles este video como base y luego seguiré también compartiendo más específicamente de acuerdo a cada nueva figura o cada nuevo visado que se haya creado o que se haya modificado. Para entender un poquito del contexto, en España hay 3 regímenes de extranjería. Tenemos el de los ciudadanos comunitarios, también tenemos el del régimen general de extranjería y también tenemos el de protección internacional. Dentro del régimen general de extranjería, que está regido por la ley 4 del 2000, tenemos el reglamento general de extranjería, que es el que regula esa ley y hace más a la aplicación práctica. Ese reglamento es el que se ha modificado y ha sido la reforma más amplia y más profunda de los últimos años. Por eso se han cambiado muchas cosas, tanto con figuras nuevas que han aparecido, otras que han desaparecido, como también respecto a enfoques, interpretaciones, requisitos y demás. Entonces, en este primer video lo que quiero hacer es darles un marco general, hablar de algunas disposiciones transitorias, fechas de aplicación, contestar como esas primeras preguntas que sé que tienen en torno a todo este tema, y después, como les decía, voy a seguir haciendo algunos videos respecto a figuras en particular. Lo primero y súper importante es ¿cuándo comienza a regir este nuevo reglamento? ¿Ya está en práctica? ¿No? Y todo lo que viene alrededor de este tópico del fecha. Bueno, les cuento. Si bien, como dijimos, se publicó el 20 de noviembre del 2024 en el BOE, designaron la fecha de comienzo de vigencia de este nuevo reglamento para el 20 de mayo del 2025. Es decir, que se dieron 6 meses para prepararse un poco a nivel administración pública, también para prepararnos a los profesionales intervinientes y demás respecto a este nuevo reglamento que cambia, como decíamos, bastante. Esto es importante porque entonces algunas disposiciones transitorias que hay que tener en cuenta respecto a esto. Lo primero es las distintas residencias, autorizaciones de viaje, visados y demás que estén aprobados y vigentes al día de el comienzo de vigencia de este reglamento de extranjería se mantendrán igual. Es decir, que si vos tenés una residencia y una tarjeta en base a esa residencia aprobada, no cambia nada en principio. Quizás de cara a una futura renovación sí habrá que tener en cuenta los cambios, pero esa tarjeta sigue vigente y no se va a ver afectada de ningún modo. Eso para dar tranquilidad del otro lado a los que ya tienen residencias aprobadas en base al reglamento de extranjería anterior, digamos, que es el que está vigente a día de hoy también, porque estamos en marzo del 2025, o sea que todavía no ha entrado a regir el reglamento nuevo. ¿Qué pasa con las solicitudes presentadas antes de que empiece a regir el nuevo reglamento? Es decir, todo lo que se presente hasta el 20 de mayo del 2025 se está rigiendo
rigiendo por el reglamento de extranjería que tenemos vigente a día de hoy, es decir, el anterior, el antiguo. Y eso va a ser así hasta lo que se presente hasta el 19 de mayo del 2025. Las presentaciones ya de solicitudes, permisos de estancia y demás que se presenten, visados y demás, que se presenten a partir del 20 de mayo, ya obviamente, lógicamente, se van a empezar a regir por este nuevo reglamento. ¿Qué pasa ahora con las solicitudes que se presentaron antes, pero que no se llegaron a resolver antes de la fecha de entrada en vigencia del nuevo reglamento? Porque claro, en el medio probablemente presentaciones que estemos haciendo en marzo, en abril, mismo las primeras semanas de mayo, hasta el 20, que se rigen por el anterior, pero no van a estar resueltas a fecha de entrada en vigor del nuevo reglamento. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, en principio se siguen rigiendo por el reglamento con el cual entraron y se les dio entrada por seguridad jurídica. Pero si fuera a beneficio del solicitante, es decir, del migrante en este caso, fuera para su beneficio y si cumpliera con los requisitos de la nueva normativa, podrían solicitar en ese expediente que se inició anteriormente de la entrada en vigor, pero que todavía no se ha resuelto, que se le aplique la nueva normativa, es decir, el nuevo reglamento a partir del 20 de mayo. Siempre y cuando eso sea para su beneficio, lógicamente, se podría pedir esto porque sería a modo excepcional, hay que hacerlo por un escrito específico, no es nada automático ni mucho menos, y siempre y cuando, como decimos, cumpla con también los requisitos que se establecen para el permiso del que estemos hablando. Luego tenemos el tema de los familiares de nacionales españoles, que uno de los principales cambios que vienen con este nuevo reglamento, después lo hablaremos más en detalle, pero es que se ha creado un capítulo específico y todo un articulado específico para regular con una nueva figura legal la residencia de los familiares de españoles, porque luego de la reforma que hubo en el 2022 había quedado como un régimen dual, estaba el tema del arraigo familiar, pero también se podía aplicar, se podía seguir utilizando en algunas comunidades la residencia de familiar de europeo, y todo esto generaba cierta complejidad en el sistema y no mucha claridad. Y entonces, bueno, una de las grandes ventajas o cosas positivas de esta reforma ha sido el tratamiento en específico de ese articulado especial y de esa figura específica para los familiares de españoles. Pero lo que acá les quería comentar es respecto a una disposición transitoria que se establece específicamente, que dice que si bien se va a crear un nuevo permiso, que va a ser el permiso o la tarjeta de residencia o la autorización de residencia de familiares de españoles, los que hasta la fecha de entrada en vigor de este reglamento tengan residencia por familiar UE, o sea, Unión Europea, o familiar comunitario, que es lo mismo, o por arraigo familiar, van a seguir teniendo vigentes sus residencias y no van a tener que hacer ningún cambio respecto a sus tarjetas ni nada. Sabemos que estas residencias la mayoría son por 5 años, entonces muy probablemente un montón de casos de personas que con el reglamento que tenemos vigente a día de hoy, es decir, el anterior, rigiéndose por eso, han obtenido su residencia como familiares de españoles, ya sea por la figura del arraigo familiar o por la figura de la residencia de familiar de europeo, van a poder seguir gozando con su tarjeta vigente y no tienen que hacer ningún trámite posterior, ni cambiar de permiso, ni nada. Eso es súper importante también para que se queden súper tranquilos del otro lado, que si ya tienen una residencia aprobada como familiares de españoles por alguna de las otras figuras que están vigentes hasta el día de hoy, hasta el 20 de mayo inclusive, no tienen ningún inconveniente ni tienen que hacer ningún cambio respecto a esa tarjeta. Luego, bueno, cuando esa tarjeta tenga su vencimiento, como siempre, tendrán que ver de renovar o las distintas alternativas, pero en principio no tienen que hacer ningún cambio con motivo de la entrada en vigor de este nuevo reglamento. Bueno, algo que se habló mucho en toda la previa de la aprobación de este reglamento, por lo menos de parte sobre todo de los funcionarios y las administraciones y organizaciones intervinientes, era que se buscaba una simplificación en los procesos, agilizar los plazos, los tiempos, como evitar un poco la burocracia administrativa bastante grande que hay en el sector. Entonces, ¿se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿Cómo lo vemos de este lado? Bueno, como siempre, habrá que esperar un poco a la práctica, a ver cómo se termina de llevar a cabo justamente. En principio, respecto a las figuras como tal y demás, en algunas sí vemos que se han hecho modificaciones tendientes a esa agilidad, en otras no tanto. O sea, como que decirlo como que en términos generales este reglamento va a lograr que sea todo más ágil, no sé si es lo adecuado,
pero siempre vamos a estar un poco expectantes a lo que pase luego en la práctica, porque si bien tenemos el texto definitivo del nuevo reglamento y la fecha de comienzo de vigencia, hasta que no empiece a regir y además que no se vayan sacando las instrucciones, vayan sacando cada oficina de extranjería también sus criterios, sus interpretaciones y demás, no vamos a saber muy bien en la práctica cómo termina impactando en el día a día. Pero lo que sí, por ejemplo, respecto a este punto de simplificación, plazos y tal, que podemos decir que es algo bastante claro y que puede tener realmente quizás un impacto positivo, es que todas las autorizaciones iniciales de residencia se van a dar por un año y la mayoría de las renovaciones, después habrá que ir viendo permiso por permiso, pero en términos generales se van a dar por 4 años, que anteriormente se daban por 2. Esto justamente tendría como objetivo disminuir la cantidad de trámites que hay que estar haciendo y las demoras que eso implica, y en tanto en tiempo como en gestión por parte del particular y de la administración, por supuesto, también. Y también para reducir posibles situaciones de irregularidad que queden en el medio por tener que hacer tantas renovaciones como pasaban. Ahora vamos a ir a cuáles son los cambios específicos por área. En esto voy a intentar dar como una síntesis general de los aspectos principales. Obviamente el reglamento es muy amplio, tiene 200 y pico artículos, con lo cual imposible sintetizarlo en un video, pero lo que quiero es darles como unas pinceladas de los permisos que sé que normalmente más se utilizan del otro lado, por los que más me preguntan, que suelen ser como los más cotidianos en términos muy generales. Luego, como decía al inicio del video, voy a ir profundizando en videos posteriores con cada uno, pero la realidad es que también para esos videos probablemente espere un poco a que empiece a rodar el nuevo reglamento, tener más la experiencia de la práctica, creo que les pueda aportar más valor. Y también para no confundir un poco, porque tengan en cuenta que voy a repetirlo muchas veces en el video, pero hasta el 20 de mayo, todos los permisos, las solicitudes que entren hasta el 20 de mayo, nos tenemos que seguir rigiendo por el reglamento anterior, el que hasta el día de hoy nos está rigiendo, valga la redundancia. Entonces, como dijimos, residencia familiar de españoles, se creó un nuevo permiso, una nueva figura legal específica que ya justamente se intenta que se elimine este régimen dual que había quedado luego de la última reforma del 2022, con lo cual ya no habrá que ir ni por arraigo familiar ni por familiar UE, porque los españoles ahora tienen un permiso bien completo con todo un articulado específico para ellos y contemplando varias de las cuestiones que se criticaban de la otra reforma porque no había sido justamente integral respecto al permiso de familiares de españoles y habían quedado muchas cositas como dando vueltas, por eso había que muchas veces recurrir o seguir utilizando el de familiar de europeo. Entonces, una autorización específica para los familiares de nacionales españoles, ya no van a tener que una tasa, se amplía los supuestos de familiares incluidos, si bien como siempre decimos, esto con un matiz, no quiere decir que cualquier familiar de un nacional español puede tramitar su residencia, porque para familia ampliada o familia extensa, como se le conoce, se requiere demostrar estar a cargo, dependencia y varias cosas más, que no entraremos en detalle porque lo haremos cuando tratemos este permiso en particular, pero para que tengan en cuenta. Pero sí, por ejemplo, algo interesante es que dentro de lo que es familia como directa o primaria, se tiene en cuenta tanto a hijos menores de edad, como también, tanto propios como del cónyuge o la pareja de hecho, como también hijos hasta los 26 años. Eso es una ventaja, un beneficio respecto al sistema que tenemos a día de hoy, porque a día de hoy contemplaba a los hijos menores de edad y para los mayores dependía un poco de demostrar que seguían estudiando, que estaban a cargo y demás, que se les aprobara. En este caso se extiende hasta los 26 años, un poco receptando la realidad social que se vive hoy en día, que la mayoría de los jóvenes, más o menos hasta esas edades, suelen estar a cargo todavía de sus padres, por lo menos vivir con ellos y demás, seguir estudiando y bueno, y eso. También respecto al núcleo de lo que es compañero o pareja, tenemos que va a incluir a cónyuges, parejas registradas, pero también menciona la situación de las parejas no registradas, siempre que puedan acreditar un vínculo de convivencia
familiar de 1 año o más o que tengan hijos en común. Luego tenemos respecto a los ascendientes y acá sí un cambio que es un poco perjudicial, por lo menos como lo vemos nosotros, que es que con la reforma del 2022 se había establecido el permiso, a través del permiso del arraigo, un supuesto en el cual para ascendientes de un nacional español, si tenían más de 65 años de edad, no hacía falta probar la dependencia o que estuviera a cargo, y si tenían menos de esa edad, sí había que hacerlo. Con lo cual, para ascendientes de 65 o más de edad, con acreditar el vínculo era suficiente y era un trámite mucho más sencillo, expedito y fácil de llevar a cabo. En cambio, para los menores sí había que hacer todo un expediente demostrando que estaba a cargo la dependencia, las pruebas y demás. Esto se cambió ahora y se extendió hasta los 80 años, es decir, que hasta los 80 años hay que demostrar que el ascendiente está a cargo y está en situación de dependencia para poder pedirlo como familiar de nacional español. En cambio, a partir de los 80 años ya se presume que depende de uno, pero bueno, me parece que 80 años como el punto de quiebre es una edad mucho más avanzada, con lo cual va a terminar perjudicando en el día a día a muchos ascendientes que tengan que hacer un proceso bastante más complejo para demostrar que están a cargo, cuando quizás en edades como 70 o 75 realmente también lo estén. Otra gran ventaja que se incluyó es que se establece la posibilidad de trabajar durante el trámite. Supuestamente va a salir con la comunicación de inicio del expediente y la resolución de inicio del expediente, va a salir la posibilidad de un permiso de trabajo provisorio hasta la resolución, que luego se vería concretado con la resolución favorable de ese expediente. Pero esto es muy interesante porque si bien a día de hoy, dependiendo por qué supuesto se podría tener en cuenta, como yendo por el permiso de familiar UE, la realidad es que al no quedar especificado no siempre era tan fácil que esto en la práctica se pudiera llevar a cabo, conseguir un trabajo durante la tramitación del expediente. En cambio, si esto queda especificado en las resoluciones de admisión a trámite y en las comunicaciones de la administración, va a ser mucho más fácil que también las empresas contraten, aunque estén en el proceso de tramitación de su expediente, los familiares que estén incluidos en los supuestos que pueden tramitar residencia por ser familiares de un nacional español, lo cual me parece una gran ventaja y ojalá que se lleve así en la práctica. Además, no va a hacer falta ni acreditar fondos económicos ni tampoco el tema de antecedentes penales para lo que son familia directa. Esto en principio, como dijimos, habrá que ir viendo después las instrucciones y demás que hacen a la aplicación práctica, pero en principio no están como requisitos del articulado. Estancia por estudios, y acá varios cambios también. Los titulares de las estancias por estudio, esto se mantiene. Si son estudios superiores van a poder trabajar hasta 30 horas por semana de forma automática. Se ha mencionado que se iría hacia la creación de un registro con las instituciones y los centros que están autorizados para y también las formaciones autorizadas para poder tramitar estancias de estudio con ellas. Habrá que ver cuánto se tarda en la creación de este registro, pero bueno, esto sería una facilidad porque si bien a día de hoy hay formas de ver si ese centro o esa formación está aprobada correctamente y es apta para tramitar en la estancia de estudio, tenemos páginas oficiales para hacerlo o formas de revisar de acuerdo a las autorizaciones que tenga el centro de formación, pero la realidad es que es bastante más compleja esa tarea, que si se condensa todo en un registro sería más sencillo, sobre todo con la parte de las formaciones que no son universitarias, que están como más dispersas y es un poco más complicado a día de hoy llevar ese control. Entonces, bueno, es una buena perspectiva que piensan en crear ese registro. Habrá que ver cuánto tarda en la práctica en llevarse a cabo. Otra cosa interesante es que los familiares van a poder tramitar, familiares que acompañan al estudiante, que sabemos que son algunos familiares los que lo pueden hacer, que entren en ese supuesto, van a poder tramitar tanto desde país de origen como ya estando en territorio. Antes los familiares solo podían tramitar vía país de origen, vía consulado, realizando todo el trámite, teniendo que venir con el visado ya aprobado y demás. Ahora podrían hacerlo tanto desde país de origen como estando ya en territorio. Pero tener en cuenta que ahora también va a haber un cambio y que yo creo que va a impactar bastante en lo que es en la práctica, porque se permite actualmente el permiso de los estudiantes se puede iniciar estando ya en territorio de España dentro de los primeros 60 días que se entra a España. En cambio, con el nuevo reglamento ese tiempo se ha acortado a 30 días, o sea, solo se va a poder tramitar dentro de los primeros 30 días, con lo cual, en mi experiencia, con las tramitaciones de mis clientes y demás, que lo hemos hecho ya estando en territorio,
va a haber que tener todo mucho más coordinado, organizado y en tiempo bastante listo los documentos y demás al llegar, porque 30 días pasan muy rápido y es muy acotado ese tiempo. Entonces, como que esa gente que viene a ver qué tal y luego piensa que quizás puede presentar este tipo de permisos, probablemente no le dé el tiempo. Si ya vienen con el plan armado, ya tienen visto los estudios y tienen avanzados algunos documentos, sí, puede ser que en 30 días se pueda hacer sin problema, pero va a haber que ajustar bastante esa parte. Algo también interesante que se ha incorporado en el permiso de estancia de estudios es que es intentar una mayor fluidez en la transición de estudios a permiso de trabajo, y esto se va a intentar incorporando la posibilidad de que durante la tramitación, o sea, al introducir el trámite de modificación de estancia de estudios a cuenta ajena, residencia por cuenta ajena y contrato de trabajo, va a salir una resolución de admisión por parte de la administración que va a permitir o va a dar una autorización provisional de trabajo. Entonces esto va a facilitar bastante, porque no va a haber que esperar todos los meses que lleva la tramitación de la modificación, que si bien debería ser más rápido en la práctica, en ciudades grandes como Madrid y Barcelona estamos en un promedio de unos 6-8 meses, diría yo, en los mejores de los casos 4 o 5, pero la verdad que viene bastante lento, sobre todo en Madrid. Entonces no van a tener que esperar todo este tiempo a las empresas para poder tener contratado a esa persona y trabajando efectivamente, sino que debería salir, según se especifica en la nueva regulación, una comunicación de autorización provisional de trabajo que permita poner que entre en vigencia ya ese contrato con el cual se inició la modificación, y a partir de ahí que la persona pueda estar trabajando normalmente mientras transcurre la tramitación. Obviamente, si por algún motivo termina siendo denegatorio ese permiso, la autorización de trabajo automáticamente también cae. Pero bueno, es una gran ventaja pensar en eso, porque a día de hoy en la práctica muchas veces se tomaba como una prórroga tácita, y en la práctica sí se continuaba si la persona había sido contratada antes con sus 30 horas, pero se podía continuar solo con las 30 horas y era algo que se hacía muy desde la práctica jurídica, pero no estaba receptado específicamente ni había una comunicación específica en ese expediente que lo dijera. Entonces, si bien a nivel criterios se venía haciendo quizás y era hacia dónde íbamos, pero tenerlo ya receptado en el articulado y que hayan resoluciones específicas que lo manifiesten facilita mucho más las cosas también de cara a cuando se explica este tipo de permisos o cuando se quiere que las empresas se involucren y posibiliten que extranjeros puedan pasar, por ejemplo, de un régimen de estudiantes a un régimen de trabajo, como es este caso. Luego tenemos el tema de la residencia de búsqueda de empleo, que también es una figura que puede resultar interesante. Va a ser una autorización de residencia que se va a dar por 12 meses para que vengan personas a buscar empleo acá, y cuando encuentren el empleo van a poder cambiar o pasar a una modificación de permiso de residencia por cuenta ajena. Pero tener en cuenta que va a quedar reducido a hijos y nietos de nacionales españoles que por algún motivo no hayan podido ellos tramitar su nacionalidad como tal, entonces podrían utilizar este permiso como una viabilidad para venirse a España si fuera su interés, así como para sectores, áreas o industrias laborales profesionales estratégicas que se definirían anualmente por parte de la administración, pero a día de hoy todavía no tenemos claridad práctica de cuáles serían estas, así que hay que esperar un poco para ver si realmente va a tener una aplicación práctica o una receptividad o un impacto más amplio, dependiendo cuáles sean esas áreas estratégicas a las que se les permita acceder por este tipo de permiso de búsqueda de empleo. Y por último tenemos el tema de los arraigos, que la verdad es uno de los cambios capaz más grandes, más profundos que ha tenido el reglamento, todo lo que tiene que ver con las figuras de arraigo y demás. Entonces, bueno, voy a hacer un repaso súper rápido, solo como mencionando que antes habían 4, ahora van a haber 5 con este nuevo reglamento. Está el arraigo de la segunda oportunidad, que es una nueva creación, luego el socio laboral, el socio formativo, que sería como el arraigo para la formación que teníamos a día de hoy, el social, que va a tener algunos cambios, y el familiar, que queda totalmente diferente, desdibujado de lo que se venía haciendo, porque como dijimos, todo lo que tiene que ver con familiares de españoles, de nacionales españoles,
que era para lo que actualmente se utilizaba el arraigo familiar en la figura actual, se ha establecido en el articulado propio, como ya hablamos, en un capítulo específico. Entonces el arraigo familiar queda reducido ahora solo a 2 supuestos que tienen que ver con progenitores de menores de edad nacionales de la Unión Europea o cuidadores de personas con discapacidad nacionales de la Unión Europea. Estos serán los 2 supuestos del nuevo arraigo familiar, con lo cual verán que es bastante distinto a lo que veníamos teniendo y es una figura que queda como bastante restrictiva, no creo que tenga tanta aplicación. Bueno, está bien tenerla en cuenta. Y algo común que se modificó, porque no voy a entrar en detalle en cada uno de los arraigos, porque como decíamos antes, ha cambiado varias cuestiones, entonces voy a hacer directamente un video específico sobre arraigos. Algo sí es que se redujo el plazo de 2 años para cualquier tipo de los supuestos de arraigo. Se va a poder iniciar la solicitud acreditando 2 años de permanencia en el territorio, estando en situación irregular en el momento de iniciarlo y acreditando 2 años de permanencia. Luego después cada uno tiene sus características propias, su casuística, sus supuestos específicos, pero como les digo lo vamos a ver en detalle en un próximo video. Y también la aplicación, y de esto se ha hablado mucho, con el tema del régimen del asilo, porque a lo que pasaba hasta el día de hoy, lo que viene pasando es que había como una cierta conexión entre el régimen de protección internacional, donde las personas que tenían solicitud de asilo o tenían recurso por denegatoria de asilo, en algún momento cuando cumplían los plazos para pedir, por ejemplo, algún tipo de arraigo, se pasaban al régimen de arraigos del régimen general. Bueno, eso a partir del 20 de mayo ya no va a ser posible porque se ha eliminado, o sea, se ha especificado en esta nueva normativa el tiempo que se esté dentro de la figura de protección internacional, el asilo, por ejemplo, no va a contar para acreditar el tiempo de permanencia del arraigo. Pero bueno, con respecto a esto hay una disposición transitoria para personas que hayan quedado en ese intermedio. Entonces esto sí es súper importante porque si estás en esta situación, entiendo estarás muy preocupado por cómo sigue tu futuro y tu situación migratoria y demás. Como digo, es algo bastante más largo de explicar. Como no quiero extender tanto este video, lo vamos a hacer en un próximo video. Entonces, si tu situación es que estás en régimen de protección internacional o de asilo a día de hoy y quieres saber cómo queda tu circunstancia a partir del nuevo reglamento de extranjería, quédate súper pendiente del contenido porque en un próximo video vamos a estar desarrollando todo lo que tiene que ver específicamente con eso. Ha dado bastante que hablar, se ha hablado mucho en redes, en medios y demás. Y creo que es una de las consecuencias más grandes que va a tener este reglamento de extranjería, que puede resultar complicado en la práctica para muchas personas que queden en ese intermedio, porque si bien se ha habilitado una disposición transitoria, es un poquito compleja. Entonces, bueno, nada, quédense pendientes, lo vemos en el próximo video seguro. Y si llegaron hasta acá, espero les haya servido este video, esta síntesis general de lo que es la reforma del reglamento de extranjería. Como siempre digo, si les sirve este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita para estar pendientes de próximos videos que vamos a estar subiendo. Y si saben de alguien a quien también les pueda servir, recomendarles el canal. Para ustedes todo esto es gratis, a nosotros nos ayuda un montón para llegar a muchas más personas. Así que gracias por verme y hasta el próximo video.